El crepúsculo empezaba a teñir el cielo de cobre, proyectando haces de luz dorada que se colaban entre las ramas del limonero y danzaban sobre la tierra húmeda del jardín. Me encontraba en la parte trasera de la casa, regando en silencio las camelias que planté 2 primaveras atrás, justo después de que Javier decidió esfumarse de mi vida sin mirar atrás. Ese año florecieron con retraso, pero lo hicieron con una fuerza casi desafiante. Los pétalos gruesos carnosos parecían querer llenar con su abundancia todo lo que el silencio se había llevado. Me movía despacio, casi con ceremonia, dejando que el agua empapara las raíces como si ese acto tan simple pudiera sostener mi mundo entero. El aire estaba quieto, suspendido, como si el tiempo quisiera regalarme una pausa. Entonces sentí la vibración del móvil dentro del bolsillo de mi mandil. Me sequé las manos con el trapo que llevaba atado a la cintura sin prisa, esperando ver una alerta del clima o alguna nota trivial del grupo de vecinos. Pero no. Era un mensaje de Alejandra. Marcela tomará tu lugar en el viaje. Ella encaja mejor. Eso era todo. Sin saludos, sin cortesía, sin una sola palabra que intentase suavizar el filo de la frase. No había ni siquiera un punto final que indicara que aquello tenía cierre. Me quedé inmóvil. La regadera se me deslizó de los dedos como si de pronto me perteneciera menos que aquel mensaje y cayó sobre el mantillo con un sonido hueco, rompiendo la quietud y manchando mis pies descalzos y el dobladillo de los vaqueros. Pero yo no me moví, los ojos fijos en la pantalla, esperando absurdamente que las palabras se reordenaran por sí solas, que dijeran otra cosa, que tuvieran algo de humanidad. No lo hicieron. Sentí una punzada seca en el centro del pecho. No era rabia, no todavía. Era la certeza amarga de haber sido sustituida sin remordimientos. Leí el mensaje de nuevo. Y otra vez. Y otra. Marcela tomará tu lugar. Como si yo fuera una pieza defectuosa, un dato mal introducido en una hoja de cálculo. Una molestia a la que por fin habían encontrado reemplazo. Una versión obsoleta. Me agaché con lentitud, guiada por un reflejo tan antiguo como la dignidad herida, y cerré la llave del agua. El jardín, con todas sus flores orgullosas, me pareció entonces el único espacio donde aún existía algo que no pudiera arrebatarme con un mensaje. La tierra estaba saturada. Los charcos se extendían bajo las camelias como heridas abiertas. El agua corría perezosa entre las piedras. Me incorporé despacio con las rodillas protestando y avancé hacia el porche trasero, arrastrando los pies como si cada paso pesara más que el anterior. Dentro me dejé caer en la silla de la cocina frente al montón de carpetas que había utilizado para organizar el viaje. Llevaba semanas sumergida en búsquedas de lugares en la costa de Puerto Vallarta, playas aptas para niños, casas con sombra cerca de paleterías artesanas, un pequeño museo del que Alejandra dijo que fascinaría a los gemelos. Incluso hice una hoja de cálculo. Le puse por título Verano, en Familia Torres, 2025. Encargué camisetas iguales en una imprenta del barrio, creyendo que harían reír a los pequeños. Fueron 3 meses de planificación, reservas, intercambios con el dueño de la casa alquilada y compras en línea del bloqueador solar que Alejandra prefería, según ella. El sol de julio en Vallarta no perdona. Pedía hasta snacks sin gluten para Diego, aunque nunca los menciona, pero siempre me lanza una sonrisa cuando los ve. Volvíase a abrir el mensaje. Marcela tomará tu lugar en el viaje. Ella encaja mejor. Un reloj marcaba los segundos en alguna parte, quizás en la estufa, pero en mis oídos solo zumbaba un silencio feroz. Marcela, la madre de Alejandra, siempre con la espalda erguida, los modales de manual. Esa capacidad siniestra de sonreír sin decir nada.
Por supuesto que Marcela encajaba mejor. Dejé el móvil boca abajo, pero no pude evitarlo, lo tomé de nuevo y escribí. Entendido. Eso fue todo. Pulsé enviar. Apagué la pantalla. El sol ya había desaparecido y la cocina sin luces parecía otro lugar. No me moví. Tenía las manos aún húmedas. Miré las carpetas sobre la mesa y pensé en la foto que nunca existió, todos en la playa. Los niños chapoteando a Alejandra con sus gafas echadas hacia atrás y yo a su lado con un vaso de agua de Jamaica. Aquella imagen perfecta e ingenua se agrietó, lo justo para que bajo su superficie comenzaran a removerse cosas que llevaba años conteniendo. 2. El silencio que sigue. No supe nada más de Alejandra ese día, ni el siguiente, ni una llamada, ni un gracias, ni siquiera un mensaje insípido fingiendo cortesía. El suyo quedó ahí flotando en la pantalla del móvil como una puerta cerrada con llave. Entendido fue suficiente para que ella siguiera con su vida. Yo me deslizaba por la casa como si caminara bajo el agua lenta, contenida, suspendida entre una traición muda y una calma peligrosa. La cocina aún conservaba un leve aroma a canela, vestigio del pan de plátano que había horneado para los niños días atrás. Había envuelto cada porción con esmero en papel encerado, escribiendo sus nombres con rotulador rojo. Las guardé en el congelador listas para colocarlas en la nevera portátil que llevaríamos en el viaje. Pero ahora la nevera seguía ahí apoyada contra la puerta trasera sin moverse, y el pan de plátano seguía tan congelado como mi pecho. Intenté sumergirme en la rutina, barrí el porche, doblé ropa, regué los helechos. Pero el silencio era más denso de lo habitual, como si hubiera comprendido que algo se había quebrado y decidiera anidar en cada rincón de la casa. Aquella tarde me dejé caer en el sofá con la televisión encendida, pero sin prestarle atención, oyendo tan solo el murmullo confuso de unas voces que no me decían nada. Encima de la chimenea, una fila de fotografías familiares me observaba en silencio. Alejandra con su toga de graduación, Diego con su sonrisa impecable a su lado, los niños disfrazados para el Día de Muertos, yo sujetando sus manitas en el mercado. Y luego Javier. Siempre Javier al borde del encuadre o con su brazo rodeando mi hombro con esa risa suya, atrapada en el brillo de sus ojos, como un secreto que ya no me pertenece. Esa risa era el alma de esta casa, sobre todo cuando Alejandra era niña, y se empeñaba en ponerle ketchup a los tortitas o en cambiarle el nombre al gato por almohada. Javier se reía echando la cabeza hacia atrás y ella le respondía con una carcajada limpia, como si el mundo le regalara un aplauso. Pero ahora este silencio no tiene paz. Es el silencio que llega después de algo que ya no puedes revertir. Carmen apareció hacia las 4 como todos los jueves, con su bolsa del supermercado llena de melocotones demasiado blandos y un rompecabezas prestado del centro cívico. «Tienes mala cara, Elena», murmuró alzando la vista por encima de sus gafas. «Ya se acerca ese viaje, no la corregí, solo asentí con un leve murmullo y fui a poner la tetera al fuego, aunque no sabía si de verdad quería tomar nada». Carmen me miró con esa expresión suya, esa que decía más de lo que sus palabras callaban. Nos sentamos juntas en el porche y la dejé hablar sobre el campeonato de béisbol de su nieto, sobre el nuevo vecino que toca el saxofón a horas absurdas. Fingí escuchar. Lo intenté de verdad. Cuando se marchó me apretó la mano y murmuró: «Que no lo diga no quiere decir que no lo sienta». No dije nada. Me limité a observar cómo descendía los peldaños con su bolsa de melocotones, balanceándose en una mano. Aquella noche calenté una sopa que ni siquiera deseaba, apagué la luz del porche antes de lo habitual y me metí en la cama sin hambre.
Revisé el móvil una vez más antes de cerrar los ojos. Ni rastro de Alejandra. Ni un mensaje, ni siquiera uno de esos pulgares hacia arriba que ahora usa en vez de hablar. Y eso de alguna manera dolía más. A la mañana siguiente, al correr las cortinas del salón, vi las maletas aún allí, en línea junto a la puerta. La de Alejandra con su asa azul, la mochila de Diego, las mochilitas de los niños con sus parches de dibujos animados. Las había hecho yo misma 2 noches antes con los calcetines emparejados y el protector solar cuidadosamente guardado. Me quedé un rato mirándolas sin moverme hasta que por fin me acerqué y abrí la primera. Empecé a deshacerla con lentitud, como quien deshilacha lo último que queda de una historia que ya no le pertenece. La tercera, la que vino a ocupar mi lugar. Las fotos empezaron a aparecer el sábado por la mañana. No las buscaba, solo había entrado a Facebook para mirar el grupo vecinal. Alguien comentó algo sobre perros sueltos cerca del colegio y pensé que tal vez Carmen había dicho algo, pero entonces ahí estaban encabezando mi muro. Alejandra me había etiquetado. Hice clic por puro reflejo. La primera imagen era en un café inundado por la luz del sol, en pleno centro. Alejandra y Diego, a cada lado de Marcela, sonriendo con ese aire de quien ha alcanzado una tregua secreta. Marcela con su eterno lino en tonos pastel, su collar de perlas, el pelo perfectamente peinado, las manos entrelazadas sobre la mesa como si supiera que la cámara venía y hubiese estado esperando ese momento exacto. El pie de foto decía brunch de despedida antes de las vacaciones. ¡Qué fortuna tener una segunda madre tan refinada! ¿Refinada? ¿Segunda madre? No supe si soltar una carcajada o estrellar el móvil contra la pared. Pero había más. Las imágenes se sucedían como cuchilladas disfrazadas de filtros suaves. Los niños abrazando a Marcela, a ella, alzando una copa de mimosa con una risa congelada. Alejandra inclinándose hacia ella, sus mejillas tocándose como si fueran madre e hija de toda la vida. En una de las fotos, Marcela posaba con la mano apoyada en el hombro de Diego, una servilleta perfectamente doblada, reposando en su regazo. Como si lo hubiera hecho miles de veces. Tal vez sí. Fui deslizando las imágenes con lentitud, con esa crueldad con la que se arrancan pétalos a una flor marchita. Ni una palabra sobre mí. Ni un recuerdo de los meses que me pasé planeando el viaje, ni del dossier de itinerarios que elaboré con tanto cuidado, ni del menú que Alejandra comentó con su tono de siempre que sería ideal si incluyera camarones. Todo borrado. Como si yo nunca hubiera existido. Como si fuera una reserva anulada en silencio, sin disculpas ni explicaciones. Me dejé caer sobre el sofá, dejé el teléfono a un lado y fijé la vista en las fotos que adornaban la repisa de la chimenea. Una de ellas del Día de Acción de Gracias, de hace 2 años, mostraba a Alejandra y a Marcela sonriendo. Marcela había traído su infame pie de limón, que insistía en llamar pay, y unos servilleteros dorados que, según ella, eran imprescindibles para una mesa formal. Recuerdo cómo arqueó las cejas al ver mis platos de cerámica de siempre sobre la mesa. ¡Qué rústico tan encantador!, dijo con esa voz de superioridad educada. Y luego, soltando una risita de porcelana, añadió: «Elena, ¿cómo tomas el azúcar? ¿Sabes? Un toque más ligero permitiría que el pey respirase». Siempre hablaba así: respirar, elevar, refinar. Como si todo lo que yo hacía fuese un boceto, sin terminar, demasiado vulgar, demasiado de andar por casa. Una vez delante de mí le dijo a Alejandra que mi risa era tan escandalosa que hacía temblar las paredes. Y Alejandra sonrió. No respondió, pero vi algo. Vi cómo nacía esa grieta, cómo se instalaba en ella una duda que antes no existía. Ahora Marcela no solo formaba parte de la familia, se había instalado en mi sitio, en la mesa, en el brunch,
en el viaje en las fotos. Me pregunté si los niños ya la llamaban tía Marcela o quizás simplemente mamá. Aunque fuese demasiado pronto, lo intuía, ya empezaba a así ocurrir. Me acerqué al fregadero y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos como si pudiera borrar algo más que el polvo del día. No, aún no lloraba. Aún no. Solo necesitaba aferrarme a algo tangible, algo elemental. El agua siempre había tenido ese poder calmar sin pedir explicaciones. La maleta seguía abierta junto a la puerta tal como la dejé al volver ayer. Me agaché sin pensar demasiado y deshice los rollos compactos de camisas que había doblado con precisión casi militar. Las llevé al lavadero y encendí la lavadora presionando el botón, con una lentitud ritual, como si ese gesto insignificante pudiera devolverme el control. 4. El número que olvidaron que aún me pertenecía. No había pisado el ático desde antes del invierno. Las escaleras ahora protestaban con un crujido más hondo, más viejo, como si recordaran cosas que yo intentaba olvidar. Todo estaba cubierto de esa capa gris del abandono, lámparas, cajas, con bolas navideñas, montones de libros universitarios de Javier que nunca quise regalar. Subí sin rumbo. No buscaba nada concreto, solo necesitaba apartarme del olor persistente a ungüentos de farmacia y del sonido opresivo del silencio. Me detuve ante una caja de plástico con una etiqueta desvaída. Papeles guardar escrita con la letra firme de Javier. Sonreí, una mueca que no alcanzó los ojos. Siempre decía que si no le gritabas a tus documentos acababan perdiéndose. Él escribía sus mayúsculas como quien deja marcas en piedra. En el fondo encontré una carpeta de cuero, olvidada por el tiempo. Nuestro archivo para días de tormenta, solíamos decir entre risas. Aunque en el fondo sabíamos que llegado el día no tendríamos valor de abrirla. Dentro, escrituras, contratos de arrendamiento, cartas certificadas y una hoja de cálculo impresa con tinta ya vencida. 3 propiedades en alquiler, un pequeño local comercial en la calle Reforma, un dúplex en Hidalgo y un piso en pleno centro histórico. Pasé los papeles con calma, como si cada uno exigiera una reverencia. El local comercial. Fruncí el ceño al ver el nombre del arrendatario. Estudio Creativo Torres SCIB. Alejandra, su empresa. La misma que montó hace 3 años con el entusiasmo de Diego y nuestro consentimiento silente. Me había dicho que encontraron una joya de local a través de una agencia inmobiliaria. El dúplex. No me sonaban los nombres de los inquilinos, pero el contrato seguía vigente, firmado hacía apenas medio año. Después el piso. Me detuve un momento repasando la dirección con la punta del dedo. Conocía ese edificio. Columnas altísimas, vestíbulo con mármol pulido y un conserje vestido de blanco, siempre con guantes. El nombre de Marcela figuraba como arrendataria. Me quedé inmóvil. La carpeta descansaba en mi regazo cálida como si conservara un latido propio. Las 3 propiedades eran mías. Javier las había registrado a mi nombre, tras recibir el diagnóstico, y jamás se lo mencionamos a Alejandra. No queríamos que sintiese el peso del deber, ni que interpretara aquello como una advertencia. Queríamos que viviese sin culpa, sin debernos nada. Recuerdo con nitidez cuando él dijo: «Dejémosles caminar sin saber que el suelo lo hemos colocado nosotros». Abrí el compartimento trasero de la carpeta. Había una tarjeta. Daniel Vargas, abogado. El de siempre, el de Javier. No tenía claro si seguía en activo, pero marqué. Respondió al tercer tono. Su voz era más pausada de lo que recordaba, aunque mantenía la firmeza. Elena Torres, anuncié tras presentarme. «Tú siempre fuiste la silenciosa», dijo él. «Pero llevas años con el tablero en tus manos. Quedamos para el día siguiente». Me pidió que llevase toda la documentación y prometió tener el café preparado.
A Javier le habría gustado verte desempolvar por fin tu lugar en la mesa, añadió con una sonrisa que se notaba en la voz. Colgué. Miré el desván, el polvo acumulado, las cajas apiladas, las vigas que parecían inclinarse, como si supieran que algo había cambiado. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina justo al lado del archivador con los papeles de las vacaciones de Alejandra. Me quedé contemplando ambas durante un buen rato. Luego tomé un cuaderno legal y comencé a anotar. 5. El golpe sin estridencias. La casa de veraneo también figuraba a mi nombre. Alejandra jamás preguntó cómo pude costear una vivienda frente al mar, ni el depósito para aquella excursión privada con delfines. Seguramente pensó que tiré de mi pensión o de algún fondo escondido. Es lo que hacen las madres. Se pliegan en silencio, gastan en silencio y existen como telón de fondo en la memoria de otros. Llamé a la agencia y cancelé cada reserva. No hay reembolsos, me advirtieron. Respondí que lo entendía. No buscaba recuperar el dinero. Anhelaba el silencio punzante que vendría cuando Alejandra y Marcela llegaran al aeropuerto y descubrieran que no existía ninguna reserva a su nombre. Ni torres, ni iniciales, ni apellido de soltera. Después me reuní con el señor Vargas. Revisamos con minuciosidad cada cláusula, las fechas límite, los contratos firmados. El del estudio de Alejandra aún tenía 60 días de vigencia. El de Marcela apenas 30. Redactamos las notificaciones de no renovación cordiales, formales, impecables. Pregunté si podía añadir un mensaje personal. No hace falta, me respondió. Asentí. Lo sabía. Firmamos cada documento, los metimos en sobres y los guardé en el bolso con una sensación densa definitiva. Luego pasé por el salón de Lorena. No ponía un pie allí desde hacía 2 años cuando Javier aún tenía fuerzas para acompañarme. Lorena parpadeó sorprendida al verme cruzar la puerta. ¿Solo las puntas?, preguntó. No. Algo distinto, respondí. Me cortó el cabello en capas suaves más corto, enmarcando mi rostro. Me sugirió un tono castaño claro con reflejos. Esta vez no dudé. Dije que sí. Cuando giró el espejo hacia mí, no supe reconocerme. No era por parecer más joven. Era por parecer decidida, enfocada, como si por fin estuviera en el centro de la imagen, sin pedir permiso. Después fui a una boutique en la calle Juárez. Sofía, la dependienta, me ofreció té y sacó chaquetas entalladas tonos azul marino, un vestido con la cintura bien definida. Me los probé sin prisa. Me observé sin culpa. Al regresar a casa arrastré al garaje el sofá floreado que llevaba años molestándome. En su lugar desplegué por fin la alfombra nueva que había comprado aquel invierno. Reorganicé las fotos del salón, menos abarrotadas, más luz. Doné 2 cajas repletas de objetos que ya solo servían para anclarme. Cambié las cortinas por unas de lino suave que dejaban entrar la mañana sin pelear. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía estar esperando a nadie. Ya no era un sitio de tránsito ni una estación de paso. Era mía. Mía en cada rincón, en cada silencio. Cuando Alejandra llamó la noche antes de su vuelo de regreso, su tono era ligero, casi superficial. «Pasaremos el domingo por la tarde», dijo. «Los niños quieren enseñarte las conchas que encontraron. Marcela te compró algo en el malecón». «Perfecto», respondí. «¿Por qué no venís todos a tomar el té a las 3? A las 3 en punto ya estaba sentada en el solario. Llevaba el vestido azul marino ese que solía guardar para ocasiones especiales. Había dispuesto la vajilla buena sin esperar comentarios. O quizá sí los esperaba. Escuché la voz de Alejandra apenas cruzó el umbral. «Mamá, ¿estás...?» Pero no terminó la frase. Me limité a sonreír. Con un gesto delicado los invité a sentarse.
Todo estaba dispuesto: té humeante, galletas de limón, flores, recién cortadas del jardín. Los niños se acomodaron rápido, sin filtros. Diego correteaba tras Cortés el gato. Marcela parpadeaba como quien intenta recordar algo olvidado. Alejandra fue la última en tomar asiento. Recorrió la habitación con la mirada muy despacio, como si percibiera un cambio que aún no sabía nombrar. Le serví el té, luego apoyé las manos sobre el regazo. Sin prisas. 6. Así empezó la cuenta. 6 llamadas. La primera llegó el lunes a las 9 en punto. Yo regaba las macetas del porche trasero, aún con la bata puesta. El teléfono sonó 3 veces. Mamá dijo a Alejandra, la voz ligeramente rota, más aguda de lo habitual: ¿Has visto lo que te reenvié? No lo había visto. Dejé que siguiera. El estudio ha recibido un aviso de desalojo. 60 días. Sin explicación, sin posibilidad de renovación. Tiene que ser un error. No dijiste que conocías bien a la inmobiliaria. Dijiste que era de confianza. Me senté con calma en la silla del porche, el teléfono apenas apoyado en mi oído. Bueno, murmuré. Imagino que la dueña tendrá sus motivos. Y por fin, después de tantos años, sentí lo mismo que aquella casa. Ya no esperaba a nadie. Y lo mejor de todo es que tampoco tenía por qué justificarme. La primera pieza ya había caído. Y nadie lo vio venir. Hubo una pausa. Un leve jadeo casi imperceptible de incredulidad contenida. «Pero tú siempre me has ayudado», murmuró con un tono más bajo, como apelando a una versión de mí que ya no estaba disponible. Yo mantuve la voz serena e imperturbable. «Estoy segura de que sabrás solucionarlo», dije con la certeza de quien ya no desea sostener lo que no le corresponde. Aquella misma tarde Marcela envió un mensaje. «Acabo de hablar con mi administrador. Al parecer no renovarán mi contrato. Dice que fue un error administrativo». Añadió un «no podrías checar» adornado con un emoji guiñando y una florecilla. No respondí de inmediato. Me dediqué a doblar la ropa con calma, a recalentar una sopa espesa y a aguardar a que terminara la cena. Solo entonces contesté: «Seguro que la propietaria del edificio sabe lo que hace. Confío en su criterio». Sin emojis, sin justificaciones. Una línea que cerraba la puerta sin hacer ruido. Al día siguiente Diego llamó. Estuve a punto de no contestar, pero algo en mí, quizás una última curiosidad, necesitaba oír su voz. «Hola, Elena», empezó con una falsa naturalidad. «Sé que las cosas han estado algo tensas. Alejandra está muy estresada últimamente. Y lo del contrato de Marcela... Bueno, todos intentamos entender lo que ocurre». «Seguro que sí», respondí con una calma que desorienta. «Alejandra cree que... tal vez conoces a la dueña», dijo tanteando, midiendo cada palabra. «Podrías, no sé, hablar con ella. Solo para ganar tiempo. Hasta que esto se aclare». «No sabría cómo ayudar», dije. Mi tono era neutro, pero cada palabra era una muralla. «Hay cosas que ya no están en mis manos». Él suspiró. Largo. «Sincero. Alejandra siempre ha sido la que mantiene todo unido», dijo como si quisiera convencerme a través de una vieja narrativa. Pensé en sus listas interminables, los horarios que organizaba con precisión quirúrgica para cada evento, los pasteles de cumpleaños con los nombres de cada niño, escritos con glaseado de colores distintos. «Bueno», dije, sin alterar el ritmo, «quizá ha llegado el momento de que aprenda a sostener las cosas por sí sola». El silencio se expandió al otro lado. Un silencio espeso, casi físico, cargado de incomodidad. Tal vez, solo tal vez, también de una pizca de reconocimiento. Cerré la llamada con cortesía, pero sin titubeos. Aquella noche dejé los sobres firmados sobre la mesa junto a la puerta.
Estaban listos para enviarse por la mañana. No temblaba al soltarlos. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo volvía a su sitio. Cada sobre cuidadosamente cerrado, la dirección trazada con pulso firme. 7. El desenlace. Alejandra apareció sin previo aviso. Vi cómo su coche giraba hacia la entrada poco después de comer. La puerta se cerró tras ella con una vacilación inusual. Permaneció un rato quieta en el porche como si dudase de tocar. Cuando lo hizo, abrí y me aparté. Adelante. Se sentó al borde del sofá como si temiera que no le correspondiera ese espacio. Tenía los ojos hinchados. Evitaba mi mirada. No quería herirte, murmuró. Marcela dijo que te sentirías incómoda durante el viaje, que quizás no disfrutarías ni el itinerario ni los restaurantes. Dijo que a veces hablas demasiado. Y entonces callé. La dejé hundirse en sus justificaciones. He pasado la vida entera siendo lo que los demás esperaban de mí. Dije mientras entrelazaba las manos con calma. Ahora me toca ser quien realmente soy. Entonces me miró de verdad, como si por primera vez viera lo que siempre había estado ahí. Recibí la carta, susurró. La del estudio del edificio. Asentí con serenidad. Es mío, contesté, y el piso que Marcela tiene alquilado. Su mandíbula se abrió. Apenas luego se cerró. Podía leer en su cara cómo procesaba lo que eso implicaba, lo que siempre había implicado. He redactado un nuevo contrato para que tu negocio continúe. Condiciones justas. Alquiler a precio de mercado. Plazo breve con opción de renovación si se cumplen los requisitos. Y Marcela preguntó, y dejé un pequeño silencio. El contrato de Marcela finaliza el mes que viene. Tendrá que encontrar otro lugar. Sus ojos se anegaron de nuevo, pero no dijo nada. Me puse en pie, fui hasta la mesita lateral y le tendí la carpeta que ya tenía lista. La cogió con ambas manos, los dedos temblándole apenas. No es venganza, le dije, es memoria. Es recuperar mi lugar. Su vista se posó en la carpeta. La sostuvo sobre las piernas como si fuera una reliquia, algo valioso y a la vez contundente. No respondió enseguida. Tampoco esperaba que lo hiciera. Me acerqué a la ventana y contemplé el jardín. Las camelias volvían a florecer obstinadas, como siempre, buscando la luz con determinación.